¿Qué tal, amantes del fitness? Hoy os voy a hablar sobre un tema que entraría dentro de la parte de farmacología, como son los péptidos. Hay un montón de rumores sobre los péptidos en el mundo del fitness. Algunos se recomiendan para quemar grasa, otros para construir músculo y mejorar el rendimiento deportivo, pero en realidad la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué son los péptidos? Para que entendáis un poquito de un modo sencillo lo que es un péptido, o lo que son los péptidos, podríamos decir que son como pequeñas proteínas. Cuando el número de aminoácidos es menor a 50, hablaríamos de péptidos, y cuanto es mayor de 50, hablaríamos de una proteína como tal. Entonces podríamos decir que los péptidos son como pequeñas cadenas de aminoácidos que están dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles serían los efectos positivos de los péptidos? Los péptidos son una de las nuevas generaciones de productos estimulantes que fueron creados principalmente como la hormona del crecimiento, otros productos que aumentan la producción de testosterona, y estos mejoran la fuerza y la aceleración del crecimiento muscular. Además, los péptidos también aumentarían el tejido muscular, así como ciertos huesos y órganos. El segundo efecto de los péptidos sería su parte o su lado antiinflamatorio. Este efecto positivo permitirá una mejor recuperación, lógicamente, aliviando el dolor y permitir recuperarnos de ciertas lesiones, como por ejemplo un desgarro. Los péptidos además también proporcionan una mejor oxigenación de los músculos y por ese motivo se usan en los deportes de resistencia como el senderismo, la carrera, la bicicleta, etc. Y si lo aplicamos al mundo del culturismo, al mundo del fitness, permitirán que los músculos soporten esfuerzos más a largo plazo. ¿Cómo se usan los péptidos? Bueno, los péptidos en su mayor parte se usan a través de una inyección subcutánea. Eso significa que debéis tener cuidado de no utilizarlos como inyección intramuscular. Y como todas las inyecciones, pues obviamente serán necesarios el tomar una serie de precauciones a nivel de higiene, etc. Lo cual no deja de ser un proceso relativamente sencillo. Pensad que los péptidos deben conservarse dentro del refrigerador y es necesario lavarse las manos antes de cada preparación y aparte del péptido, necesitaréis agua esterilizada. Normalmente se recomienda utilizar agua bacteriostática. Con eso podemos realizar la mezcla del péptido, que normalmente viene en forma de polvo, mezclarla con el agua esterilizada o el agua bacteriostática y conseguir así la mezcla adecuada, y es muy importante que no agitéis la solución. Normalmente la mayoría de péptidos se utilizarán a través de inyección por la noche antes de iros a la cama, pero bueno, dependerá de cada péptido y del uso que se tenga que hacer de él. Pasemos directamente a los diferentes péptidos y en concreto vamos a hablar de los top 10, de los 10 péptidos más conocidos y más usados. El primero de todos del que hablaremos es el conocido GHRP6, que es un péptido que, entre otras cosas, provoca un hambre voraz. A partir de los 20 minutos de la inyección, este péptido lo que hace es liberar una hormona digestiva que se llama grelina y causa una sensación de hambre bastante importante. Entonces, lógicamente, utilizaremos este péptido cuando la intención sea el aumentar de peso y no en una dieta de competición, una dieta donde lo que pretendemos es definirnos, porque entonces sería contraproducente por ese hambre que os he comentado que provoca. Lógicamente, el objetivo que tendremos con este péptido será el de aumentar de masa muscular, debido al que nos ayuda a poder asimilar y sintetizar más comida de lo habitual. Ten en cuenta que este péptido debe ser administrado con el estómago vacío, es decir, antes de una comida o 2 horas después, para que reduzca el azúcar en sangre, es decir, tengamos un nivel de azúcar en sangre bajo y así tengamos mejores resultados. Normalmente se suele utilizar en frecuencia de 2 inyecciones por día, una antes del desayuno y la segunda antes de acostarnos por la noche. En segundo lugar encontraríamos el GHRP2. La diferencia del GHRP2 con el GHRP6 sería que este péptido de segunda generación no estimula particularmente el apetito. Esto resulta útil cuando el objetivo es aumentar de masa muscular, pero aumentar de masa muscular de una forma más lenta, porque no vamos a estar ingiriendo tantas calorías como las que ingeriríamos si estamos tomando el GHRP6. En cuanto a efectos, el GHRP2 se parece bastante a los efectos del GHRP6 en cuanto a la creación de masa muscular y a la quema de grasa,
de una forma significativa, ya que incluso en este caso el GHRP2 es un poquito más potente a la hora de estimular la secreción de la hormona del crecimiento. La frecuencia de las inyecciones sería igual que el GHRP6, 2 inyecciones por día, una antes del desayuno y la segunda antes de acostarnos por la noche. En tercer lugar tenemos el MOD-GRF129, que también, para que no os liéis con estos nombres, a veces también se llama CJ1295 Syntac. Se trata de un péptido análogo a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GHRH. No confundáis lo que es la hormona de crecimiento con la hormona que ayuda a liberar hormona de crecimiento. Son dos conceptos diferentes. Normalmente este péptido se suele utilizar en combinación con otros péptidos como el GHRP2 o el GHRP6, o también, que no lo hemos comentado aún, con el ipamorelin, que lo comentaremos más adelante. Esta combinación hará que la liberación de hormona de crecimiento sea mayor utilizando esta combinación que os comentaba que utilizando solo el GHR. El tiempo de vida media de este producto es muy corto, alrededor de unos 30 minutos. Eso hace que tenga una duración de la acción relativamente corta que permite una dosificación intermitente y que, coordinado con otros productos, podamos sacarle el máximo partido. El MOD-GRF129 es particularmente eficaz para quemar grasa, mientras que también ayuda al aumento del músculo, haciendo un efecto doble y también un efecto anti-aging, antiedad. Además, también ayuda a favorecer el sueño en el momento que se produce el crecimiento muscular más importante, que es durante las horas que estamos durmiendo. Se recomiendan también 2 inyecciones por día, como en los dos péptidos anteriores, una antes de desayuno y la segunda antes de acostarse por la noche. Y además se puede aprovechar, en este caso, la misma jeringuilla para administrar las dosis. El cuarto péptido del que me gustaría hablaros es el ipamorelin, que es uno de los péptidos que combinan, o sea, que tienen muchas ventajas sin tener inconvenientes. Pertenece a la categoría de los GHRP y eso hace que eventualmente se puedan combinar con el MOD-GRF129, que ya lo hemos comentado, y es muy similar al GHRP2 y al GHRP6. Como veis, son péptidos que tienen acciones bastante similares. El utilizar uno u otro pues dependerá un poquito de cada momento y de cada situación. El ipamorelin causa una considerable secreción de la hormona de crecimiento por parte de la glándula pituitaria y además tiene un doble efecto al reducir la somostatina, que es una hormona peptídica que de alguna manera inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, con lo cual tenemos por un lado la liberación de la hormona de crecimiento y por otro lado la inhibición, o mejor dicho, la reducción de la secreción de la somatostatina, para no tener esa inhibición de la hormona de crecimiento. Al igual que los otros péptidos, se administrará 2 veces al día, uno de desayuno y la segunda toma antes de acostarnos por la noche. El quinto péptido del que me gustaría hablaros es el fragment de HGH 176-191. Ya veis que esos nombres un poquito raros, pero bueno, cuando uno se acostumbra ya no resultan tan extraños. El fragmento HGH 176-191 es un fragmento de polipéptido de la hormona del crecimiento. Más precisamente de la parte de los aminoácidos 176 al 191 de la cadena peptídica de la hormona del crecimiento. Concretamente, esa parte de la cadena es la responsable de la quemar grasa, con lo cual estamos hablando de un potente péptido que nos ayudará para la pérdida de peso, la pérdida de grasa. Como la mayoría de los péptidos, como vais viendo, se puede combinar con otros péptidos como el GHRP2, el GHRP6 o con algún otro péptido para incrementar la masa muscular. De esta manera tenemos una doble acción, por un lado el incremento de la masa muscular y por otro lado la pérdida de grasa, lo cual nos da teóricamente un aumento de masa muscular magra, seca. Como en todos los péptidos anteriores, 2 inyecciones al día, mañana y tarde o mañana y noche serían las opciones ideales para utilizarlo. Pasamos al péptido número 6, que es el sermorelin. El sermorelin es un péptido análogo de la GHRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento,
y se compone de una secuencia peptídica de 29 aminoácidos. Entonces estamos hablando que específicamente la secuencia sería de la parte 1 a la parte 29 de la cadena de los 44 aminoácidos de la GHRH. Ese morelín, una de las particularidades que tiene es que es eficaz para aumentar la cantidad de hormona de crecimiento. Aprovechando esta secreción de la hormona de crecimiento, se ha descubierto en varios estudios que el morelín es una herramienta muy buena en el proceso de antienvejecimiento. Se utiliza en terapias anti-aging porque se descubrió que al tratarse de la famosa cadena 1,29 es la responsable de la estimulación de la glándula endocrina en cuestión. Al igual que los otros péptidos, 2 inyecciones al día, antes del desayuno y antes de acostarse. Pasamos al péptido número 7, que sería el CJC 1295 DAC, que es análogo de la GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y en este caso se opone al MOD GRF 1,29 por la duración de la acción. Esta sería la principal diferencia entre ambos péptidos. El CJC 1295 DAC tiene una duración más prolongada y una vida media aproximadamente de hasta 8 días. Eso hace que solo sea necesario, en lugar de estar utilizándolo cada día durante 2 veces, podamos utilizar una sola inyección a la semana, normalmente antes del desayuno. En principio no tiene efectos secundarios, con la dosis adecuada, con la dosis apropiada, y contribuye a la pérdida de grasa y al aumento del músculo. Pasamos al péptido número 8, que es el TB500. El TB500 seguramente os sonará porque particularmente suele ser útil en heridas de tipo tendinitis, tensiones musculares, desgarros, porque facilita la recuperación del músculo a través de la acción sobre la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, sobre la vascularización. En el caso de utilizar este péptido, solo es necesaria una inyección por semana y normalmente se utilizaría después del entrenamiento o antes de acostarse. Pasamos al péptido número 9, diferente a lo que hemos estado hablando, que es el melanotan 2. El melanotan 2 es un producto que normalmente está diseñado específicamente para el bronceado y para la libido, para las dos cosas. Utilizando la dosis apropiada de melanotan 2, estimula el mecanismo natural del bronceado para dar un bronceado sin exposición específica de los rayos UVA que son tan nocivos. Y por otro lado, uno de los efectos secundarios es aumentar la libido, de forma que durante los días que dura el tratamiento podemos tener erecciones espontáneas. Llegamos al péptido número 10 de este top 10, que sería el PEC-MGF. El PEC-MGF es una forma de IGF-1, que es una hormona peptídica que lleva a la creación de nuevas células musculares y estimula también el crecimiento muscular. Debido a su efecto de larga duración, es solo necesaria una inyección por día después del ejercicio o antes de acostarse. Llegamos a las conclusiones. Yo lo que he hecho ha sido daros información según los estudios o según la información que podéis encontrar en internet de los 10 péptidos más utilizados, para qué sirven, cómo se utilizan y de qué modo actúan. Esa es la teoría. Pero si os digo la verdad, llevado a la práctica, a veces las cosas no son tan bonitas, porque sé lo que estáis pensando, sobre todo los más jóvenes, que después de ver este vídeo pensaréis, hostias, pues ya tenemos la solución para conseguir aumentar de músculo, perder grasa, broncearnos sin tomar el sol, tener el libido alto, o sea, un montón de efectos buenos sin tener ningún tipo de efecto secundario, como a lo mejor nos podrían dar algún tipo de otra terapia hormonal. Eso sería la teoría. Llevados a la práctica, yo por ejemplo en el pasado he utilizado, no todos, pero casi todos los péptidos que os he comentado, y francamente yo no he notado esos efectos tan prometedores que nos dicen los estudios y que nos dicen los artículos que podemos encontrar en las redes. No he notado ese aumento de masa muscular y esa pérdida de grasa que nos prometen estos productos. En el caso del melanotan 2, recuerdo que lo he probado 2 veces y tenía varios efectos secundarios. Uno de ellos era
que justo después de la inyección, a partir de los 5 minutos, me subía un calor espantoso y se me ponía el cuerpo todo rojo de una forma muy exagerada, y además me aparecían muchísimos lunares, con lo cual, en mi caso particular, os hablo de mi caso particular, esta parte de conclusiones es mi experiencia personal, pues lo dejé de inmediato porque me asusté, porque no me pareció normal, y además, en mi caso particular, no noté ningún tipo de erección espontánea más allá de las erecciones que pueda tener en mi vida cotidiana, en mi vida normal. Pero bueno, como es un tema el de los péptidos que me preguntáis muchísimo, me pareció interesante por lo menos hacer este vídeo informativo, para que tuvieseis un poquito de información básica. Sé que son nombres un poquito extraños y que, como os digo, parece que prometen el oro y el moro, pero yo no soy para dar consejos. Estos vídeos de farmacología no os aconsejo ni os recomiendo nada, simplemente os doy una parte informativa y luego siempre me gusta acabar mi exposición con mi opinión personal basada en mi experiencia propia. Así que espero haberos dado un poquito de luz para que luego vosotros tengáis esa información y podáis obrar en consecuencia.